En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente. Cuenta, tenemos dos oficios. El primero de la ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, con que da respuesta al oficio de esta comisión, en la que informa, entre otras materias, sobre una eventual precarización en la contratación de médicos formados especialmente en el extranjero. También hay un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Fernando Arauz, con el que envía informe cuatrimestral correspondiente al avance en los resultados de las auditorías de muerte de los fallecidos en listas de espera. Hay enseguida... Perdón. Sí. Respecto de estos dos oficios, que me parecen de la mayor importancia, sería bueno, entiendo que nos envió copia a cada uno de los señores y señoras senadoras, pero a mí me parece muy importante respecto del segundo, que dice relación con resultados de auditorías de muerte de los fallecidos en listas de espera. Sí. A mí me gustaría que pudiéramos revisar, me gustaría pedirle a la biblioteca del Congreso que pudiéramos también trabajar y con el equipo de asesores, porque me parece que cuando no se cumple con las garantías de oportunidad en la atención y se han producido muertes de personas en listas de espera, este es un tema de la mayor preocupación. Entonces, pedirle efectivamente a nuestro equipo que puedan trabajar justamente con la Biblioteca del Congreso Nacional y si es necesario tomar acciones al respecto. A mí me gustaría poder enviar ese oficio también a la Contraloría General de la República, si le parece al senador Iván Flores, y tener cuando tengamos al resto y tengamos quórum, porque me parece que revisarlo primero y si hay mérito, enviarlo a la Contraloría General de la República, porque estamos acá, se está infringiendo las garantías de oportunidad y que están ocasionando muertes de chilenos. Entonces, sería bueno, cuando tengamos el quórum requerido, poder determinar y el análisis, poder ver si podemos ir a la Contraloría. ¿Le parece, senador Flores? Me parece, presidente. A ver, es algo que hemos estado discutiendo en esta comisión y públicamente algunos senadores respecto de lo que significa, en primer lugar, sobre las enfermedades que están garantizadas, primera cosa, y que también han tenido retraso por la saturación del sistema, primera cosa. Y lo segundo es que esta cuenta, por triste y dolorosa que sea, es una cuenta que es necesario conocer y explicar las razones, porque justamente por esa situación es que hemos venido discutiendo la ley de presupuesto con mucho énfasis, la colocación de recursos para ir terminando con una lista de espera que tampoco tenemos cifras claras. Aquí se nos dijeron algunas cifras, lo conversé con la ministra hace unos días atrás y pareciera ser que o que han avanzado mucho o las cifras son distintas. Entonces me gustaría que todo esto se aclare, tanto lo de el número de fallecidos no COVID, por COVID, debido a las listas de espera, como de lo que significa hoy día el esfuerzo que tiene que hacer el país para ponerse al día. Sea el gobierno que sea, porque yo creo que este es un tema de la mayor importancia y sería bueno que la Contraloría pudiera chequear esas cifras. Tal como se hizo con mucho rigor en el gobierno anterior, este tema no es un tema de gobierno, es un tema de la dignidad de los pacientes para ser atendidos y, en definitiva, que las garantías de oportunidad que están establecidas en la ley no sean simplemente de papel. Así que vamos a hacer todo lo necesario. Sigamos con las solicitudes de audiencia. Antes de continuar, hay una consulta. Están conectados por Zoom representantes de las cajas de Chile, compensación de las asociaciones de mutuales, de ISAPRES de Chile también. No sé si lo hacemos... Perfecto, por supuesto, pasar. Hagámoslos pasar. Y también entiendo que hay personas afuera. Hagamos pasar a... bueno, ok. A los que están, fuera esperando, sí. Sí, dale, por favor. Esta es una comisión de puertas abiertas. Sí. Por último, en materia de cuenta, presidente, hay unas solicitudes de audiencia. La primera de la presidenta de FAME Chile, señora Paulina González, disculpen, para dar a conocer la grave patología denominada AME, atrofia muscular espinal, y sus consecuencias. También hay una solicitud de la directora de la Fundación Politopedia, señora Victoria Beaumont, para exponer el informe comparado de políticas de control
de abuso de licencias médicas que revisa experiencia internacional en la materia realizada por la Fundación Politopedia en el contexto de la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Esas son las solicitudes, señor presidente. Sí, respecto de la solicitud de la Fundación Politopedia, que además dice relación con un proyecto que estamos actualmente en discusión y que vamos a tener justamente exposiciones en tercer lugar de la tabla. Esperamos efectivamente poder recibirla, pero yo aspiro a que este proyecto lo podamos aprobar hoy día en general y ella pueda ser recibida durante el periodo de indicaciones. Respecto de la presidenta de FAME Chile, que quiere justamente dar a conocer la atrofia muscular espinal, debiéramos fijarle audiencia para un día miércoles que tengamos sesión saliendo de la ley de presupuesto. Debería ser la semana siguiente. Muy bien, presidente. Perfecto. Eso es todo en materia de cuenta, presidente. Perfecto. Tenemos en primer lugar de la tabla el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley 2763 del año 79 y de las leyes 18.933 y 18.469 con el objeto de eximir del requisito de orden médica a quienes soliciten la realización del examen preventivo de mamografía. Como ustedes bien saben, la mamografía es absolutamente necesaria para un diagnóstico oportuno, eficaz. Estamos hablando de la principal causa de muerte en mujeres. El cáncer es la principal causa de muerte en nuestro país y, por tanto, queremos eximir justamente de la necesidad de contar con una orden médica para poder tener acceso justamente a los exámenes preventivos de mamografía. Esto porque hay varias fundaciones que hoy día lo están haciendo de manera de carácter gratuito y la idea justamente es facilitar que eso ocurra. Fue un compromiso además que suscribimos con una de las fundaciones, con la Fundación CARE, el día en que conmemoramos justamente el día del cáncer de mama, justamente para llamar la atención de los chilenos respecto a esta materia. Me gustaría escuchar brevemente la opinión del Ministerio de Salud y me gustaría que pudiéramos, tal como fue el acuerdo, poder despacharlo en el día de hoy en general y en particular. ¿Subsecretario o asesor? Asesor, digamos, presidente, por su intermedio. Muy buenos días, senador Flores, buenos días. Aprovecho a saludar también al personal de la Secretaría, digamos, de la Comisión y además asistentes. Presidente, el Ministerio de Salud comparte el contenido de este proyecto de ley en el entendido de que dice relación, tal cual como muy bien lo señala en la moción, con un examen de medicina preventiva. Esto es un examen que se realiza cada 3 años. Entendemos que en ese contexto, hay que destacar que hoy en día el planeta ya cuenta con más de 8.000 millones de personas. No hemos llegado a esta cantidad, digamos, de habitantes, sino ha sido por la evolución y el orden que tiene nuestro sistema de salud. Y en este contexto la medicina preventiva es muy importante. Por lo tanto, en el entendido de lo que estamos haciendo acá, no es facilitar el acceso a un examen que es clave para una mejor vida de las mujeres de este país. Efectivamente, compartimos este proyecto en los términos tal cual como fue concebido y como está redactado también legislativamente. Eso es la opinión, digamos, por su intermedio, señor presidente. Gracias. Y por tanto, el Ministerio está en buena disposición para que se aprobara este proyecto. Así es, haciendo la especial mención que el examen de medicina preventiva es cada 3 años. Perfecto. Tenemos una dificultad de quórum de la comisión, así que esperemos que alguno de los miembros de la comisión llegue para poder tener el quórum referido a 3 senadores para poder ponerlo en votación. Presidente, senador. ¿Sí? ¿Sí? ¿Senador Castro? ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Habla el senador Juan Luis Castro. Senador. Senador Juan Luis Castro, ¿cómo estás? ¿Qué le parece? Muy bien. Juan Luis Castro. Juan Luis Castro, sí. Juan Luis Castro. Usted sí, lo Bien, entiendo. pues yo me incorporo en pocos minutos. Sí,
y para apoyar la votación y Ok, participar de la entonces aprobación. yo sé que viene en Es lo único camino, más que así que apoyar. lo que debiéramos Sí, hacer sí, sí. ahí es básicamente, apenas usted llegue, ponerlo en votación el primer punto de la tabla. Exacto. Perfecto. Exactamente. Vamos Por con el favor. segundo punto de la tabla. Perfecto. Muchas gracias, senador Juan Luis Castro. Cuando usted llegue, vamos a ponerlo en votación de inmediato, en general y en particular. Muy amable, presidente. Muchas gracias. Está en segundo trámite, en segundo lugar de la tabla, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer la facultad de los organismos reguladores y fiscalizadores para aumentar las multas y periodos de suspensión de los emisores de licencias médicas en los presupuestos que establece la ley. Quiero también dejar claridad que hoy día vamos a despachar los 3 proyectos que están en tabla, los 3 proyectos. ¿Ya? Y vamos a aprovechar mientras tengamos el quórum referido para votar que está en tercer lugar, que dice relación fundamentalmente con el descanso reparatorio. Ahí llegó, ahora tenemos quórum. Tenemos quórum. Ok. Vamos a dar en primer lugar la palabra al presidente de las Cajas de Chile, Asociación Gremial, señor Tomás Campero. Adelante, don Tomás. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días a los senadores, ahí al equipo de la comisión que veo y también a todos los asistentes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Consideramos que es de la mayor relevancia que la comisión esté enfrentando el problema de las licencias médicas. Creemos que esto es un derecho social que hay que proteger, que se ha ido degradando y que por lo tanto también todos los pesos que podamos obviamente ahorrar y disminuir ese gasto van a ir en más salud pública. Entonces consideramos de la mayor relevancia. Tenemos una presentación que si me permiten ahí desde la Secretaría para Sí, compartirla. Evelyn, sí, usted está autorizado. Ahí está. Perfecto. Creo que la debieran estar ya viendo en sus pantallas. La estamos si me lo viendo, confirman. señor Campero. Perfecto. Bien, entonces vamos adelante. 3 puntos brevemente para compartir hoy día. En primer lugar, recordar el rol de las cajas de compensación en licencias médicas, poder entregarles el diagnóstico que nosotros tenemos y nuestra opinión y recomendaciones del sistema de licencias médicas en general y en particular del proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, solamente recordar el rol que tienen las cajas de compensación. Nosotros somos entidades de seguridad social, somos entidades privadas, pero somos entidades sin fines de lucro, con más de un siglo de existencia en Chile, 70 años formalmente. Son entidades que nos autofinanciamos, nosotros no recibimos aporte estatal, era para hacer la gran mayoría de nuestras funciones. Nosotros tenemos 7 millones de trabajadores y pensionados afiliados, prácticamente trabajamos con todo el empleo formal y junto a sus familias hacen 10 millones de beneficiarios, ¿no? Y en particular, y por eso yo creo que estamos invitados acá, colaboramos con el Estado en múltiples actividades, principalmente en 2, en la emisión, procesamiento y pago de las licencias médicas y también en todo lo que se refiere a asignaciones familiares. Junto a eso hacemos una labor muy extendida con las empresas, con todos los trabajadores, en entregarles una serie de beneficios sociales en salud, educación, recreación y también en financiamiento social, inclusión financiera, ¿no? Era en cualquier otro momento encantado de profundizar, solamente para recordar cuál era nuestra función y roles. En específico, licencias médicas, ¿qué hacemos? Nosotros somos un colaborador del Estado, ya hace muchas décadas atrás. Si ustedes lo que están viendo ahí es el proceso muy general de emisión de licencias médicas y nosotros participamos en lo que está ahí en azul, en lo que es la recepción de las licencias médicas. Antes eran todas en papel, nosotros hacíamos todo ese trabajo. Hoy día, y ese ha sido un gran trabajo que ha hecho la Superintendencia de Seguridad Social, el COMPIN, el Ministerio, en que el 95% sea electrónico, pero seguimos participando y colaborando en eso y desde ya recibiendo las más de 100.000 licencias médicas anuales que todavía están en papel, lamentablemente, pero entendemos que estamos haciendo esfuerzos importantes para eso, ¿no? Y sobre todo nosotros colaboramos en el cálculo del subsidio, en poder tener la información de las empresas para calcular la remuneración equivalente y pagar. Esa es nuestra labor. Nosotros no nos pronunciamos, eso es labor del COMPIN. Nosotros no emitimos, desde ya no somos médicos, ni tampoco somos los operadores que colaboran en eso. Y por supuesto no somos autoridad pública en términos de la regulación, supervisión, revisión de los reclamos de licencia. Pero tenemos un rol muy relevante en términos de todo lo que son los afiliados a FONASA. Nosotros no procesamos las licencias médicas de la ISAPRE, procesamos las licencias médicas de FONASA, ¿no?
Y eso es la gran mayoría en este país. Nosotros correspondemos al 54% del gasto total de lo que es FONASA y SAPRE. Si uno considera solo FONASA, nosotros pagamos el 85% de las licencias de FONASA. Son 2.8 millones de licencias el año pasado, ¿no? Y además, nosotros complementariamente, dado que conocemos todas las enfermedades que tienen nuestros afiliados, colaboramos con una serie de beneficios en salud. Bien, nosotros al día de hoy, y entendiendo que este era un problema mayor que estaba pasando en nuestro país, encargamos un diagnóstico que acaba de concluir, queremos entregarlo a la comisión. De hecho, nosotros recomendamos, si a ustedes les interesaría, invitar a los investigadores que estuvieron detrás de este diagnóstico de las licencias médicas del sistema en nuestro país, que es un diagnóstico muy, muy completo, que se lo estamos entregando a la ministra, y también queremos dejarlo en el Parlamento, en el cual se analizó el sistema, el gasto de licencias médicas. Muy interesante mirar las mejores prácticas internacionales actuales, que creo que hay que mirarlos, invitamos a eso, y se hacen una serie de recomendaciones de fortalecimiento, muchas alineadas con este proyecto de ley, pero otras, como vamos a ver, que sería interesante que ustedes puedan considerar en esta ley o en alguna futura próxima, ¿no? Déjenme entregarle algunos datos del diagnóstico. En primer lugar, déjenme confirmar lo que escuchamos en la audiencia pasada, que fue lo que les reportó el Ministerio de Salud, que es algo que nos debiera preocupar en demasía, porque significa menos gasto en salud. Ha significado el incremento exponencial del número y gasto de licencias médicas. Nosotros también lo confirmamos en lo que se refiere a FONASA, el 85%, como les comentaba, que significa que en los últimos 4 años ha crecido un 73%. Esto no se explica por el aumento del número de trabajadores, ni por los salarios, que desde ya no han aumentado. O sea, realmente ha habido un crecimiento exponencial. Solo el último año estamos casi más de un 20%. O sea, es un crecimiento que no se está deteniendo. Y eso lo confirmamos según lo que les manifestaron en la audiencia pasada. Especialmente en el gasto. O sea, eso era en términos de números, pero si uno mira en gasto, los últimos 4 años hemos crecido en un 162%. Nuevamente, ninguna explicación en el aumento del número de trabajadores ni de remuneraciones. Hay un crecimiento del gasto del subsidio que realmente está siendo por sobre lo que pueden ser nuevas enfermedades, incluso la pandemia, y eso puede tener que ver, como se transmitió en la sesión pasada, con abuso, pero también con muchas otras cosas, como vamos a ver, ¿no? Y otro dato interesante que les podíamos entregar de este diagnóstico, que también se lo adelantaron y por lo tanto nosotros también lo confirmamos, que aquí hay ciertas concentraciones que hay que mirar, que son concentraciones que uno debiera o sospechar o por lo menos tener mayores explicaciones. O sea, aquí hay un 5% de los médicos emisores, de los 40 y tantos mil que emiten licencia, son alrededor de 2.000 que están explicando el 40% del gasto. O sea, algo está pasando ahí. De hecho, solo un 0,66, cerca de 300 médicos están explicando el 20% del gasto que hay en licencias médicas, ¿no? Son números alarmantes y que probablemente explican y fundamentan por sí solo que este proyecto de ley vaya adelante. Pero desde el punto de vista de los requirentes, ¿no? También hay que mirar lo que está pasando ahí. De hecho, el 95% de las personas, uno podría decir que en general están con licencias regulares, pero hay un 5% de los trabajadores que requieren, que solicitan licencias médicas, que son alrededor de 100.000, están explicando un 30% del gasto. Algunos muy justificados, por cierto, enfermedades largas, complejas, pero otros probablemente son situaciones que hay que mirar con mayor detalle. Estos datos se los entregaron, nosotros los confirmamos al día de hoy con el diagnóstico que hicimos. Pero los invito a mirar otras tendencias relevantes que hay, ¿no? Otra que es lo que se ha denominado esta pandemia de los trastornos mentales, ¿no? Que ya venía antes de la pandemia, ¿no? Pero luego la pandemia se ha acrecentado enormemente y es casi el 40% del gasto. Ahí hay algo que mirar que no necesariamente se va a solucionar con estas medidas antifraude, mayores multas y sanciones, ¿no? Pero también hay otras cosas que mirar. Por ejemplo, la elevada dispersión en los días de licencias de médicas otorgados para los distintos diagnósticos. O sea, para un mismo diagnóstico, un médico da tantos días de licencia, para un diagnóstico similar da muchos días de distinto. Hay criterios muy disímiles. De hecho, por ejemplo, acá, solamente para poner una, de los tipos de enfermedades que son los trastornos del humor, hay diferencias entre 1 a 600 días. Pueden haber problemas de codificación, por cierto, están mal codificados, pero hay un síntoma respecto a la dispersidad de criterios en la entrega de licencias médicas que probablemente también hay que mirar, ¿no? Otros temas que también queríamos destacar del diagnóstico, este patrón anormal que hay en el número de licencias otorgadas, que debiera distribuirse más o menos de manera
equitativa, uno ve un pronunciamiento muy grande en torno a los 4 días, o sea, todas las enfermedades tienen licencia de 4 días o de 11, y probablemente están muy asociados a lo que se denomina los días de carencia, ¿no? Que ustedes conocen bien, temas que mirar. Y les dejo un último dato para finalizar el diagnóstico antes de ir a nuestra opinión y recomendaciones, que también tiene que ver con no solo mirar el lado de los médicos, ¿no? Yo creo que también hay que mirar del lado de los empleadores y del lado de los trabajadores, ¿no? Estos dos cuadros son bien representativos de lo que está pasando. Las licencias, así como se concentran en pocos médicos y en ciertos números de trabajadores, también se concentran en ciertos tipos de empresas y de sectores económicos, ¿no? O sea, si usted mira lo que tienen ahí al lado izquierdo, está el número de licencias por cada 100 trabajadores, ¿no? Y uno se da cuenta que el sector servicio, que es el sector social, donde está la salud, los hospitales, donde está la escuela, el sector público, los municipios, tienen un disparo gigantesco en el número de licencias que promedio que piden. Miren, versus lo mismo en el sector comercio, en el sector financiero. O sea, el sector servicio, uno diría, bueno, la gente se enferma más. Es una cosa es curiosa, ¿no? Hay una enfermedad laboral, uno esperaría incluso que sectores que son extractivistas, ¿no? Como agricultura, minería, otros en que probablemente podrían ser más complejos para la salud, hubieran más enfermedades, no es así. Entonces, ahí hay algo que mirar de lo que se está produciendo en ese tipo de sectores. Lo mismo en términos del tamaño de las empresas. Aquí el mayor promedio lo tienen las grandes empresas. Uno esperaría que el fraude o los problemas estuvieran en la pyme, no están en la pyme. En general, si uno mira las microempresas, ahí está, lo tienen a la izquierda, el promedio de licencias por trabajador es bien bajo, ¿no? Es bajo una por trabajador al año, ¿no? Sin embargo, las grandes empresas es donde se está acumulando la mayor cantidad de licencias promedio. Y una de las razones posibles de eso es la lejanía entre el empleador y el trabajador, y también de que quizás hay menos control social. En grupos más pequeños de trabajadores, probablemente el fraude es más complejo cuando son grupos de trabajadores muy grandes, ¿no? Donde hay mucha dispersión y es difícil, obviamente, el control social entre ellos y también desde la propia empresa, ¿no? Entonces, son fenómenos que hay que mirar que no necesariamente se pueden atacar con los fraudes. Entonces, ahí van nuestras recomendaciones. En primer lugar, creemos que esta ley es un muy buen aporte. O sea, ojalá vaya adelante. La verdad es que miramos la mayoría de las disposiciones, creo que la gran mayoría están bien pensadas. Las otras que se presentaron en la sesión pasada por el Ministerio, que van a ser complementarias, administrativas, creemos que van en buena dirección. Vamos a dejar esta presentación y algunas recomendaciones específicas, pero nuestro mensaje es que creemos que es un proyecto que hay que apoyar, ¿no? Va a mejorar la fiscalización, va a fortalecer a la SUCESO, al COMPIN, elevar las sanciones, va en una dirección correcta. Sin embargo, y eso es lo que queríamos relevar hoy día, para poder hacer un aporte distinto a lo que ya se mencionó en la audiencia pasada, era no necesariamente este proyecto de ley apunta a las causas, ¿no? Vamos a poner una barrera en la carretera y eso puede ayudar, efectivamente, a frenar a aquellas personas que están cometiendo algún tipo de irregularidad. Pero también pueden generarse atochamientos o la gente va a tomar otros caminos si es que finalmente hay causas como los trastornos mentales, como otras malas prácticas, van a buscar otros caminos que no necesariamente el proyecto va a lograr resolver. Desde ya, no necesariamente va a resolver el gran problema que tenemos con esta demanda de licencias médicas exorbitantes que estamos teniendo. Solo un dato para que ustedes tengan. Originalmente, hace unas 4 o 5 décadas, cuando se diseñó todos estos sistemas, las licencias médicas correspondían al 1% de la cotización. Hoy día estamos en el 5%. Yo quiero decirles que hay países que no usan gasto público en salud en pagar licencias y en otros se mantienen en torno al 1%. O sea, nosotros estamos en un problema 4 veces superior a muchos otros países, ¿no? Entonces, con esto quizás vamos a bajar un 5% del gasto, ojalá más, pero probablemente hay muchos otros factores que mirar, ¿no? El sistema de licencias médicas creemos que requiere mayores reformas, ¿no? Tanto administrativas como probablemente algunas leyes o en esta ley algunas otras disposiciones complementarias. En eso invitamos a medir las mejores prácticas. Tenemos este estudio que queremos aportar, lo podemos enviar. Creo que sería interesante que la comisión conozca de boca de los investigadores todos sus hallazgos y eso podría ayudar a resolver las causas y las verdaderas causas y generar mejores incentivos, ¿no? Para contener ese gasto. Solo quiero terminar
un par de minutos. Desde ya le pido que envíe el informe para también acompañarlo dentro de la historia fidedigna de establecimiento de la ley, que nos sirva también para el trabajo de las indicaciones cuando efectivamente tengamos que ver el proyecto en particular. Así lo haremos, presidente. Y en esa dirección, algunos comentarios o ideas que pueden ser incluidas en este proyecto de ley, si hubiera espacio en las indicaciones, hay que ver obviamente ahí dentro de la idea matriz, o en una futura ley, en una reforma mayor, pero desde ya algunas mejoras administrativas, algunas que hemos escuchado y otras que probablemente habría que tomar nota y que ojalá el gobierno llevara adelante. La primera tiene que ver con tecnología. Hoy día, luego de la pandemia, del mayor uso de tecnología, lo que hicimos con el COVID en términos de seguimiento, y desde ya toda esta transformación de licencias médicas en papel a licencias médicas electrónicas en un 95% nos han abierto una gran cantidad de posibilidades que no estamos ocupando y hacemos un llamado a utilizarlas, ¿no? Hoy día efectivamente podemos ocupar toda esta tecnología, por ejemplo, para fijar mayores estándares en lo que se entiende una licencia médica normal. Hoy día hay minería de datos, nosotros la hemos hecho, en la cual uno puede identificar aquellas licencias que siguen ciertos patrones. Que hay un médico que no la ha emitido una cada un minuto, sino efectivamente detrás de esto probablemente hay una consulta, está asociada al mismo médico a exactamente la misma enfermedad, en la misma especialidad, en fin, etcétera, patrones. Eso hoy día podemos ocupar la tecnología para poder detectar licencias médicas normales de las más anormales. Y quizás dividir los caminos. No se trata de hacerle la vía fácil a todas las personas que tienen el derecho a las licencias médicas y probablemente mirar más y mayores controles. Eso lo podemos hacer con las actuales plataformas. Esa es nuestra invitación a hacerlo. No necesitamos ley para eso. Se requiere hacer un trabajo coordinado, fijar estos estándares y aplicarlo en estas plataformas que ya están disponibles. Y asociado a eso, generar alertas. Hay un piloto, como se comentó en la sesión pasada, probablemente masificar el piloto de alertas para los médicos, pero también para los pacientes y a los trabajadores. Habría que involucrarlos más. Generar una app de mi licencia, que algo hay, pero que no ha funcionado bien, probablemente involucrarlos mucho más, ¿no? Que todos tengan conciencia de que están usando la licencia médica bien o mal, y desde ya que la gente conozca dónde está su licencia, cuándo se le paga exactamente, que hoy día esas funcionalidades no están trabajando del todo bien, ¿no? Desde ya todos los que reclaman. Yo creo que también, en vez de hacer filas en el COMPIN, podríamos también trabajar con estos sistemas. Esa es nuestra primera invitación. Hay mucho que hacer ahí. Algo se podría poner como disposición general en esta ley, pero el trabajo habría que hacerlo a nivel administrativo con el gobierno. Nosotros estamos disponibles para eso. Dos, mirando los sistemas internacionales, algo que nosotros hacemos muy poco, y mirando los sistemas muy progresistas de países progresistas como los europeos, que es la participación e incentivos para los trabajadores, ¿no? Se premia la prevención, o sea, no necesariamente todas las enfermedades significa ausentismo laboral, se les da opciones. La gente que legítimamente está enferma tiene derecho a estar enferma, por cierto, pero también se generan, digamos, distintos sistemas alrededor de esto. No los vamos a detallar, están detallados algunos en el estudio, los podemos compartir más adelante. Se premia el retorno laboral, se combina los días libres con los de enfermedad, o sea, se le entregan incentivos para que la gente ayudara a dirigirla, ¿no? No solo ponerle una barrera al médico, sino también a las personas, generarles esos incentivos, esos premios para tener un comportamiento correcto y un buen uso de esta prestación social, ¿no? Algunos han hablado de revisar las tasas de reemplazo, cuánta remuneración hay. Nosotros no estamos proponiendo eso, pero quizás sí los días de carencia, sin incentivos que ayudan al buen uso de la licencia. Y dos, que la segunda gran tendencia internacional es mayor participación e incentivo a los empleadores. Poco es lo que hacemos ahí. Muchos en otros países, como les comentaba, no hay gasto público detrás de esto, no se usa la cotización de salud, lo pagan los empleadores, pero los que no, los empleadores participan mucho más, pudiendo ser flexibles con las reubicaciones, con los trabajadores, entregarles mayores herramientas para el retorno al trabajo, para colaborar con sus trabajadores en poder llevar bien las enfermedades o darles alternativas, ¿no? Así funcionan muchos de los sistemas europeos. Creo que hay que mirar, hay buenas ideas, se pueden aplicar. Temas como el monitoreo estratégico que se hizo para el COVID, no entiendo por qué no se puede empezar a hacer para las licencias médicas y enfermedades en general. Creo que después saquemos las buenas prácticas que hemos hecho con la pandemia. Y así una serie de otros consejos que se los vamos a dejar, como mejorar, fortalecer la gobernanza del sistema. En el sistema público tenemos distintos actores que interrelacionan entre ellos,
y por lo tanto los límites a veces son difusos entre las entidades rectoras, como la Suceso, sus facultades, el rol del COMPIN, todo ese tipo de cosas probablemente hay que mirarlos mejor. Algo se mira en este proyecto, se podría utilizar también para aprovechar de mejorar la institucionalidad, si es que este proyecto ya se está pronunciando en esa dirección. Eventualmente a futuro, pensar en separar el subsidio de incapacidad laboral y seguro de salud. Ustedes vieron ahí las cifras. Hay sectores económicos y trabajadores que cotizan su 7%, pero sin embargo un 6% de eso se ocupa para pagar licencias médicas de otros trabajadores de otros sectores. Hay muchos subsidios cruzados que probablemente hay que mirar y quizás podría ser aconsejable separar la cotización de salud de lo que sea una cotización para un subsidio de incapacidad laboral para eliminar estos desequilibrios que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y finalmente, con esto termino, hay que solucionar los problemas de financiamiento del CIP, ¿no? O sea, en esto nosotros queremos reportar muy responsablemente que han habido en los últimos años, sobre todo, de manera muy grande, déficit derivado de este gasto exponencial que hemos tenido, ¿no? La cotización que hay para el subsidio de incapacidad laboral es absolutamente insuficiente, y el fondeo no ha alcanzado para pagar las licencias de los trabajadores, ¿no? Ojalá solucionemos el problema del mal uso y bajemos el gasto, pero mientras haya que pagar la licencia al trabajador, ellos no pueden esperar. Necesitamos contar con los fondos para eso, las cajas, que gestionamos el 85% de las licencias de FONASA, requerimos los fondos. La ley nos mandata colaborar, gestionar, pagar, en fin, todo lo que les explicamos, pero no estamos llamados a financiar el sistema y hoy en día lo estamos financiando. Termino con este cuadro solamente para que ustedes lo tengan gráficamente en mente, ¿no? Esto es lo que está pasando este año, ¿no? Arriba el gasto en miles de millones, son cifras muy, muy grandes que se están pagando a los trabajadores en licencias médicas, y abajo el equivalente en términos de cotización, ¿no? Del 7%, hoy en día un 5,7% en promedio, o sea, esto es más del 80% de la cotización va a pagar licencias médicas, ¿no? Y nos preocupa que en la ley de presupuesto se fijó un 3,1% y para el 2023. Nosotros no vemos cómo podría bajar el gasto de un 5,7 a 3,1 en semanas que quedan para el 2023, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener un problema de fondeo, vamos a tener problemas para pagar las licencias médicas de los trabajadores. Y para eso nosotros estamos obligados a salir al mercado, a asumir los costos financieros que significa eso, que son miles de millones. El 2021 tuvimos que pagar más de 5.000 millones de pesos en costo financiero que se le restaron en otros beneficios de los propios trabajadores, en copagos en salud, en recreación, en educación y muchas otras cosas. Así que creemos que junto con los fraudes que van bien encaminados en el proyecto, probablemente hay que asumir algunas de estas otras recomendaciones para poder atacar las causas, entre ellas también solucionar el problema de financiamiento que estamos teniendo al subsidio de incapacidad laboral, ¿no? Bien, con eso finalizo. Muchas gracias, presidente, senadores, disponible para cualquier consulta e información adicional. En la discusión en particular vamos a tener también una posibilidad de hacer un seminario invitando a todos los actores, porque yo creo que es muy relevante, sí, muy, muy importante. Vamos a darle la palabra. Entiendo que el presidente del Colegio Médico de Chile se ha excusado de venir, aun cuando está el presidente regional del colegio que viene en carácter de invitado por este presidente, no por, pero ha mandado una declaración pública. Entonces, si le parece a la Secretaría poder dar lectura a la declaración que hace el Colegio Médico. Muy bien, presidente. La Secretaría acaba de recibir el siguiente documento. El Honorable Consejo Nacional del Colegio Médico condena el uso fraudulento de licencias médicas, que genera un grave perjuicio al sistema de salud en general, no solamente económico, sino también a las y los pacientes que requieren hacer reposo y recibir el subsidio correspondiente, y a las y los médicos que hacen uso correcto de este instrumento. Hacemos un llamado a la autoridad a crear nuevos mecanismos que permitan perseguir y sancionar estas conductas de manera efectiva, puesto que la ley número 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas ha demostrado ser insuficiente para detener esta mala práctica que mancilla el honor de la profesión médica. Igualmente consideramos que es necesario restituir el control ético efectivo de pares en el ejercicio de la medicina, único instrumento adecuado para perseguir y sancionar estas faltas y velar por el prestigio de la profesión.
Del mismo modo, llamamos a que no se perjudique ni se persiga de manera injusta a quienes hacen uso correcto de este instrumento, que son la mayoría de las y los médicos del país. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. No sé si el presidente del Colegio Regional quiere referirse también. Señor presidente, muchas gracias por la invitación. Y hoy día además estoy representando al doctor Patricio Mesa como presidente nacional. Este es un tema muy sensible para el colegio. Nosotros no avalamos prácticas fraudulentas y nos preocupa y nos duele cuando vemos en las redes sociales anuncios de muchos médicos que no son asociados y que están ofreciendo servicios online de licencias médicas, muchas de las cuales ni siquiera están vinculadas a una atención de salud. Creemos que le falta musculatura a la legislación actual para poder tomar acciones sobre esta situación, que es un fraude a un seguro de salud que afecta a todos los chilenos y chilenas y que nos empobrece y nos deja con menos recursos para atender a las personas. Eso nos duele. Pero en segundo lugar también creo que esta es una oportunidad para avanzar en algunos temas. Por ejemplo, los días de carencia. ¿Cuál es la justificación que hoy día en el siglo XXI nosotros podríamos estar planteando que una persona que se enferma y está 3 días fuera del trabajo va a tener una remuneración menor y no va a ser cubierto por ningún sistema de seguro social? ¿Por qué surge esos días de carencia y por qué se mantienen al día de hoy? Lo único que han terminado de hacer, tal como lo presentaba recién el representante de las Cajas de Chile, es alargar periodos de reposo, muchas veces para superar el periodo de carencia, o desincentivar a que personas con enfermedades, por ejemplo, cuadros virales, hagan el aislamiento y el reposo efectivo y sigan trabajando con los consiguientes resultados que hemos visto a propósito de la pandemia. Entonces, es un tema a revisar, pero también es otro tema a revisar quién debiese ser el actor principal en definir, por ejemplo, las estrategias para el control de las licencias. Debe ser un contralor de un ISAPRE que por estrategia rechacen determinadas licencias o las reduzcan automáticamente mediante un sistema de control de gestión, o debiese haber algún sistema organizado de pares que sean capaces de, enfrentados a una situación individual de pacientes que reclaman, poder tomar una determinación. Es la estructura actual la que debe continuar. Nosotros creemos que debe ser modernizado tanto la capacidad de sancionar el uso fraudulento como mejorar el sistema de cuando se habla de descanso injustificado, que, ojo, es un término bastante discrecional. Los médicos y los distintos profesionales de la salud pueden ponerse de acuerdo en un periodo de reposo, pero no olvidemos que el paciente en cuestión puede tener condicionantes que hagan que ese diagnóstico en él amerite un reposo más prolongado. Y siendo yo médico de Valparaíso, tengo que comentar que cuando tenemos pacientes que viven en condiciones de aislamiento geográfico, con escaleras, mala conexión con el transporte público, mala conexión con la red de salud, el reposo en ellas muchas veces tiene que ser más prolongado. Su retorno laboral es más difícil y, tal como lo planteaba la presentación reciente, hemos hecho poco para incentivar la reinserción laboral y la rehabilitación de las personas. Nos estamos enfocando en el periodo de reposo, pero no hemos hecho mucho para asistir a esas personas del mundo privado y del mundo público para su rehabilitación precoz. Eso es lo que quería comentar, señor presidente. Muchas gracias, presidente regional. Ignacio de la Torre. Y compartimos también las aprensiones que usted plantea respecto a los periodos de carencia. Y también respecto de la modernización del sistema, que esta es una oportunidad y por eso la idea es aprobarlo en general para que en el periodo de indicaciones el gobierno tenga la oportunidad de poder plantear tanto la eliminación de los periodos de carencia, que ya lo planteó el subsecretario la semana pasada, como también la posibilidad de establecer una modernización del sistema. Luego, me gustaría dar la palabra al presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, Asociación Gremial, Carlos Marchán, y le pediría... primero le agradecemos, para nosotros es importante también que todas las personas que emiten licencias pudieran estar presentes y por eso tuvimos especial interés de invitarlos a ustedes, como también invitar también al Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Está en representación Ana Cristina López, que a partir de, a continuación de su exposición, la idea es darle también la palabra a ella. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a toda la Comisión de Salud de la Cámara del Senado y agradecer la invitación.
En el tema específico del que estamos conversando de las licencias médicas, en general, en la profesión de cirujano dentista nosotros no tenemos particularmente algunos problemas declarados con respecto a una sobreemisión de licencias. En el caso de nosotros es bastante específico para algunos casos muy particulares. Sí, aprovechando lo mismo que estaba diciendo el doctor de la Torre, vemos en este proyecto una oportunidad de modernizar algunos hitos o algunos puntos de la actual ley, sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo de análisis de las contralorías, que en este caso están médicas, pero la necesidad importante de que para hacer este proceso en el área odontológica exista una contraloría odontológica específica, dado que las patologías o el desarrollo en el área odontológica difiere un poco en algunos detalles de la parte técnica que se puede ver desde el punto de vista médico y que efectivamente son licencias que están muy enfocadas a este famoso periodo de carencia. La mayor parte de las veces las licencias odontológicas van en un rango entre los 4 días hasta los 7 días. Que es lo que normalmente ocurre, obviamente haciendo la salvaguarda de casos más complejos como cáncer oral. Dentro de eso, claramente que mientras este detalle no se modifique o no se solucione, nos complica un poco la evidente falta de motivos médicos que se busca modificar en este proyecto de ley, dado que tenemos un problema en el proceso, ¿de acuerdo? De cómo vamos a facultar o vamos a evaluar esta evidente falta dado que muchos de estos diagnósticos todavía no están 100% clarificados o el proceso no comprende la totalidad del proceso odontológico que nosotros tenemos. Desde esa perspectiva, claramente también el, el trabajo que ocurre o que aparece en el artículo 2 del proyecto eh, habla de generar algunas medidas provisionales que se dan previo a cualquier tipo de sanción. O sea, unas medidas de carácter cautelar que se están dando al administrativo o al estamento administrativo previo a un proceso judicial. Eso es, con la sumatoria de procesos, es complejo si es que no tenemos bien claro el mismo problema inicial que nosotros estamos diciendo. En otras palabras, cómo nosotros vamos a hacer que esta Comisión de Salud comprenda la totalidad de cada uno de los diagnósticos. Y esto es para bien, es como tanto para la emisión de licencias como para entender la extensión de las licencias, porque nosotros tenemos diagnósticos que son altamente incapacitantes, pero que efectivamente podrían no necesitar más de un día de licencia. Eh, en términos generales, también quisiéramos hacer notar la necesidad de que en estos proyectos de ley también tratemos de agregar, probablemente eso se pueda ver después de la discusión más general, o sea, más particular, de buscar las maneras de incentivar la buena práctica más que solamente sancionar las malas prácticas. Tal como lo dijo el doctor de la Torre, este problema es bastante particular en un grupo muy específico de profesionales, que coincide también con lo que mostró Tomás en su presentación. Por lo tanto, el tema de solamente sancionar las malas prácticas sin hacer alguna mención de qué manera nosotros vamos a prevenir que estas malas prácticas ocurran, genera también un choque entre lo que estamos buscando proponer. Solamente irnos al punto punitivo y no a también entender que la mayor parte de los profesionales generan las licencias a modo correspondiente. Finalmente, solo mencionar que en este caso de la modificación de las licencias médicas, nosotros estamos disponibles para poder seguir trabajando en estos temas que estoy exponiendo ahora y siempre completamente disponibles también para trabajar con la Comisión del Senado ante estas invitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Colegio Cirujano Dentistas de Chile, Carlos Marchán. Vamos a pedirle a todos los que intervinientes que después en la discusión en particular nos puedan mandar igual sus propuestas para también construirlos también de la sociedad civil y de los actores también eventuales mejoras al proyecto. Algunas requerirán, por supuesto, patrocinio al Ejecutivo, y otras será posible presentarla por los señores y señoras senadoras.
Quiero darle la palabra a la presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Cristina López. Adelante. Está Ailín Estrada, así que Ailín, adelante Ailín. Buenos días, senador Chaguán, presidente, y a todos los senadores que están presentes. Excuso a nuestra presidenta nacional por encontrarse en actividades internacionales. Yo soy la secretaria nacional del colegio. Quiero compartir una presentación cortita que tenemos preparada. Adelante, ¿se está puede? autorizada. Sí, por supuesto, está autorizada para poder, desde el punto de vista de la informática. Ahí está, Aquí. la estamos mirando. Muy cortita para ver que estábamos aquí. Tin, tin. Y La estamos mirando. listo. Ahí estamos, ¿sí? Está perfecto. Listo, entonces voy a hacerla muy concisa aquí. Hicimos la revisión entonces de este proyecto de ley. La verdad es que escuchando a los otros exponentes tenemos hartas ideas que van en común. Queremos ver unos puntos importantes que deben ser precisados. Primero, la ley pretende modificar el anterior 20.585, ¿cierto? Entonces, las licencias médicas como problema en el mundo laboral, principalmente lo hemos visto como en el sector público, así como lo mencionó el señor Tomás Campero, ¿cierto? Lo vio en sus indicadores. El sector público está altamente perjudicado por las altas cifras de ausentismo, ¿ya? Nosotros lo vemos desde el punto de la matronería, visto desde el enfoque de las profesionales de salud y el equipo de salud que sale con licencias médicas. Tiene ausentismos elevados en este último tiempo, en los 2 últimos años, sobre todo por temas de salud mental, visto desde el enfoque del trabajador, ¿ya? Y esto ha implicado contratación excesiva de reemplazantes, lo cual genera problemas que llevan a una cadena de problemas, o sea, que son impensables, ¿ya? Es una serie de problemas porque más allá también tenemos que contratar recurso humano que no está preparado. Hay un sinfín de problemas que lleva tener ausentismo laboral. La licencia médica son 2 temas. Es un acto médico que es administrativo por definición, pero tiene una contraparte, que es un derecho que tenemos los trabajadores para ausentarnos en un proceso de recuperación. Entonces eso a nosotros nos genera una situación de cuestionamiento. Hemos considerado algunos puntos como matronería, le dimos una vuelta. Estamos complicados porque de acuerdo a los objetivos, las sanciones, la vista de sanción que van a tener y las multas en concordancia con el punto 1 de este proyecto. ¿Qué va a pasar con los profesionales? Van a disminuir la cantidad de licencias que van a otorgar. Entonces, va a existir un temor a que objeten estas licencias. Vamos a perjudicar a los trabajadores que realmente tienen que ausentarse por la incapacidad laboral. Eso yo creo que tenemos que darle una vuelta, ¿ya? Porque hemos visto que sí, por los aspectos legales, incluso nos hemos visto disminuir nuestras funciones clínicas. Entonces, cada vez más el aspecto legal nos limita a nosotros como profesionales. Eso nos preocupa a nosotros. Voy a decir un poco más adelante, no tanto como matronería, pero sí en general, pensando como trabajadora. No es compleja la fiscalización, debido al cambio de licencia emitida por las plataformas digitales, ¿ya? Ahora, ahí sí concuerdo, al 2020 existía un 87,1% de la licencia médica digital. También concuerdo que no estamos utilizando bien estas plataformas digitales. Tenemos la opción de hacerle seguimiento, de revisar, de utilizar bien estas plataformas, pero no tenemos tampoco un tracking, como decía Tomás, también lo teníamos considerado,
porque nosotros no podemos seguir las licencias anteriores a pesar de tener un sistema informático, pero no está enlazado, no está articulado con los otros sistemas. Entonces no podemos saber quién otorgó una licencia anteriormente. Así que es súper fácil que el sistema se vea vulnerado. Es súper fácil que la persona parta a un médico, después siga con otro o con un prestador de salud, y eso tal vez se podría mejorar. Nos hace, con respecto a la ley como se presenta como tal, nos sentimos con el deber de reforzar el tema del cumplimiento de la ley 20.584 de deber y derecho del paciente, ¿ya? Eso nos hace mucho sentido porque vamos a exponer la ficha clínica, ¿ya? Leímos ahí que van a tener acceso a los datos mayor cantidad de personas, y eso sí nos hace mucho ruido porque hay datos que son sensibles, hay patologías que son sensibles. Entonces, nos parece que eso debiéramos darle una vuelta más, buscar argumentos, y porque no podemos vulnerar la privacidad de nuestros usuarios o la privacidad, en este caso, de nosotros mismos como personas. Voy a, quiero dar un ejemplo práctico, o sea, en el caso de la matronería, los casos de enfermedades, o sea, infección de transmisión sexual, en caso de VIH, ¿qué va a pasar en esos casos? No podemos exponer, ni tampoco a través de una ley, hacer un cambio a la vulnerabilidad. Bueno, insistiendo, habiendo leído y analizado el proyecto, el Colegio de Matronas y Matronas de Chile, obviamente nos sentimos interpretados con todas las acciones que signifiquen sancionar la falta de probidad, o sea, en eso no hay discusión. Que signifique falta la ética y que signifique actos de corrupción, que sea también en concordancia los lineamientos de la Federación de Colegios Profesionales de Chile, o sea, esto tiene que ir alineado a los lineamientos de ética que tenemos todos los colegios profesionales. Yo creo que esto no se discute. El sentido de esta ley no está en discusión. Lo que sí tiene que ser la fiscalización y regulación de las licencias. Está bien el sentido de decir, evitar la productividad y proteger, pero sí tenemos que proteger a los trabajadores que necesiten realmente este derecho. No sé si se entiende la idea que quiero expresar en esta presentación. Completamente, Ailín, completamente. Ahora, la situación de la matronería en sí no está tan expuesta, porque las matronas otorgamos licencias que son por patología del embarazo, pero son bien limitadas, senadores, porque son hasta por 7 días, por patología del embarazo, y otorgamos pre y postnatal, entonces son bastante limitadas y son diagnósticos hacia el embarazo. Son reguladas, entonces no tenemos mucha opción de entrar en estos casos de corrupción, y no tenemos tampoco el tema de que podamos otorgar 2 prenatales. Así que, pero sí nos sentimos con la obligación, como actores sociales, como Colegio de Matronas, de presentar el fondo del problema, que lo vemos día a día y vuelvo a lo mismo que dice el señor Tomás Campero, el número exponencial de licencias que se ve en el ámbito social, que es el sector público, que es de donde nosotros trabajamos principalmente, ¿ya? Y esto yo quiero exponerlo porque hemos visto que es el problema de fondo, y que creemos que más que una acción que sea, que busquemos sanciones punitivas, busquemos en el afán de generar políticas públicas, acciones que generen la resolución de los problemas de fondo. Ya tenemos graves problemas en cuanto a salud laboral. Tenemos muchas leyes que regulan la salud laboral, pero que no se aplican. Y tenemos muchas leyes que sobre todo no se aplican en la parte estatal, y es un problema gravísimo, gravísimo, que la parte privada
la aplique más que la parte estatal. Que las personas, los actores públicos desconozcan las leyes, ¿ya? Que están sujetos al estatuto administrativo, desconozcan las leyes de salud laboral que ustedes mismos han elaborado. Entonces, voy a pasar rápidamente, ¿ya? Y que esto sí que creo que podríamos darle una vuelta, que nos parece como Colegio Matrona que el entorno laboral conjunto de cualidad de tributo de propiedades, entonces que lo puedo pasar más rápido. Entonces, la salud laboral es una actividad que tiene como finalidad fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las profesiones, prevenir el daño a la salud, entonces por las condiciones del trabajo, protegerlos de su empleo contra los riesgos para la salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga todas sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. Esto es estar en un medio de trabajo adecuado, en las condiciones de trabajo que sean justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación, ¿ya? Entonces, aquí me quiero detener súper cortito que las condiciones de trabajo tienen que tener estas condiciones, y en esto yo creo que el Colegio Matrona tiene de hecho un comité de salud laboral y está enfocado en trabajar en esto. Hay que tener bienestar, salud, motivación, satisfacción. Nosotros, los profesionales de salud, nos abocamos al usuario, ¿cierto? Trabajamos con el usuario, hay normas de calidad, pero ¿dónde está el usuario interno? ¿Dónde estamos nosotros como trabajadores? ¿Ya? Eso nosotros estamos relegados. Entonces, se generan estas disfunciones que terminan en el abandono, y sabemos que la primera causa de licencia o la primera causa de abandono del puesto de trabajo es por la deserción o de las disfunciones, es por un tema de clima laboral o de salud laboral. Entonces ahí nos falta centrar la atención. Todas las dolencias físicas pasan a segundo plano. Las manifestaciones, el impacto de los riesgos psicosociales terminan con la disminución del compromiso y el ausentismo por causas médicas como principal causa, y esto está estudiado, ¿ya? Nos parece también sorprendente porque los magísteres de salud pública se estudia esto y esto no se aplica en las políticas de salud pública. Entonces, estas denuncias de maltrato y acoso quedan subestimadas por las mutuales. Las políticas de maltrato y acoso quedan en nada en las instituciones. Entonces, ahí hay que darle una vuelta. ¿Por qué la gente está saliendo con licencia? ¿Por qué las licencias son por salud mental? Entonces, como idea, darle una vuelta al tema de pensar cómo están las condiciones de los trabajadores, cómo está la motivación de los trabajadores, cómo se hace la gestión del cambio de las instituciones, y si le estamos dando el real sentido para que los trabajadores trabajen motivados y se comprometan con sus instituciones, que básicamente son las instituciones públicas en las que estamos fallando, y donde se presenta la mayor cantidad de licencias, donde se presenta la mayor cantidad de cubiertas, y donde se van los recursos del Estado. Muchas gracias. Sí, aquí termino. Sí. Se requiere la devolución. Sí. Esto es súper importante para Voy a terminar. La tuición Adelante. ética de los profesionales como ente regulador de las profesiones, que lo hemos pedido mucho a los colegios profesionales para poder sancionar entre nosotros a los profesionales que están fallando. ¿Ya? Muchas Eso. gracias. Muchas gracias, Aileen. Es por eso que hemos querido citar a todos los colegios que efectivamente profesionales que otorgan licencia, para tener la visión de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos aquello. Luego está el vicepresidente de la Asociación de Mutuales, Asociación Gremial, señor Rodolfo García, y terminamos con el presidente de la Asociación de ISAPRES de Chile, Gonzalo Simón. Está también Felipe Bunster de Mutuales. Así que, Felipe Bunster por la Asociación de Mutuales. ¿Entiendo? ¿Está presente? Sí, bueno, señor presidente, estamos todos en realidad. Le perfecto. damos la disculpa por Rodolfo García, el vicepresidente, porque lamentablemente tiene una afección médica que le impide asistir. Hoy día, bueno, en primer lugar, señor presidente, le agradecemos la invitación y aprovechamos a saludar también a los señores senadores y a los personal del secretariado y los invitados especiales. Y la Asociación de Mutuales,
consciente de esta problemática nacional. Creo que es una realidad que nos aqueja hace mucho tiempo y obviamente hay que buscar una adecuada solución para el bien de todos, de toda nuestra sociedad. Hoy día nosotros asistimos en representación de la Asociación de Mutuales, don Felipe Bunster, muy bien como usted lo menciona, señor presidente, por la Mutual de Seguridad, al igual que don Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud de la Mutual. También nos acompaña por la Asociación Chilena de Seguridad, Paulina Calfucoy, gerente de Asuntos Corporativos, y don Cristóbal Cuadra, gerente de División Asuntos Jurídicos y Corporativos. Por el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo, Paulina Cuadra, gerente de Planificación de Estudios, y quien habla, Gustavo González, gerente general. Muchas gracias por la invitación y a continuación quisiéramos dejar al doctor Jaramillo, que nos va a hacer la presentación y nuestra exposición de nuestro punto de vista. Gracias, Gustavo. Y aprovecho también de hacer una extensión del plazo de la sesión por 20 minutos. Presidente, buenos días. Adelante. Muchas gracias. Lo que vamos a presentar acá es un poco también mostrar cómo funciona el sistema de salud laboral, que tiene algunas diferencias. Estas diferencias básicamente tienen que ver con un diseño institucional. Este sistema es universal y solidario, no tiene copagos para el trabajador y eso también es importante. Hay un 100% de cobertura en estos procesos de atención de salud y que esto obviamente tiene una alta valoración por los trabajadores. Eso también significa que nuestro sistema, o tiene incluido que nuestro sistema no tiene carencias, ¿ya? Que es algo que se mencionó y que creemos que es importante en el análisis del problema que se está planteando. Ahora, para comprender los dos sistemas, lo que voy a presentar ahora es un esquema con el cual voy a ilustrar cómo funcionan ambos, porque tienen bastantes diferencias. Los trabajadores dependientes y los independientes en Chile hoy día tienen normalmente tienen dos sistemas de salud, el sistema de salud común y el sistema de salud laboral. Ambos son complementarios, pero son excluyentes, ¿ya? El sistema tienen bastantes diferencias. En la cobertura del sistema de salud laboral, nosotros cubrimos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de trayecto, y eso genera una figura especial a propósito de algunos comentarios, que es que por cada denuncia de accidente o de enfermedad, nosotros constituimos un caso, y en ese caso se vinculan todas las órdenes de reposo, se llaman en este sistema, no se llaman licencias médicas, pero tiene el mismo resultado, y por lo tanto cada vez que hay un caso, nosotros conocemos el historial de licencias médicas de ese caso. En el sistema de salud común se cubre todo lo que no es laboral. La administración que nosotros hacemos de este seguro es integral, somos aseguradores y prestadores, como no tenemos fin de lucro podemos hacer eso con los incentivos adecuados, y como le mencionaba, no tenemos copago y tampoco tenemos carencia, y por lo tanto lo que nosotros hacemos en este esquema es poder, cuando estudiamos cada caso, que es uno de los requisitos de este sistema, cuando recibimos una denuncia, tenemos un proceso riguroso de calificación, tanto para los accidentes como para las enfermedades. Estos procesos están regulados por nuestro fiscalizador y específicamente en los temas de problemas musculoesqueléticos o salud mental, que han sido los que más han aumentado en el último tiempo, no de la misma forma como se presentaba los problemas de salud común, sino que más bien desde un cambio que se hizo en el sistema el año 2016, que reguló el proceso de calificación, hubo un incremento de las denuncias en general entre enfermedades profesionales de un 20%, pero eso entra en un proceso cada caso que incluye el estudio de la denuncia de alrededor de 7 a 8 profesionales por cada caso. Con eso se establece si el caso es laboral o no, se tiene causalidad en el trabajo, y con eso, cuando es laboral, nosotros damos la cobertura, cuando es no laboral, tenemos que rechazar el caso del sistema de salud común, ¿ya? Eso es lo que establece el artículo 77 bis de la ley. Por lo tanto, nuestra interconexión con el sistema de salud común es que o nosotros atendemos un caso y consideramos que no es laboral después de este estudio y lo derivamos al sistema de salud común, o al revés, el sistema de salud común cuando analiza un caso nos deriva y nos rechaza este caso al sistema de salud laboral, ¿ya? En los dos sistemas, las órdenes de reposo se manejan con criterios un poco diferentes, y ahí lo que nosotros vemos es que en el sistema de salud laboral nosotros tenemos protocolos por cada uno de los casos que atendemos y tenemos el análisis de la duración de los reposos, nos permite establecer estándares de duración que se manejan habitualmente en percentiles. Esto es algo bien importante porque se mencionó en algunos de los elementos del proyecto y por lo tanto tenemos una referencia respecto a cuánto debe durar el reposo de cada patología.
¿ya? Junto con eso tenemos un esquema de supervisión que se encarga de que los médicos conozcan cómo funciona este sistema, de capacitarlos en este proceso. Cada uno de estos casos además es en paralelo enviado al fiscalizador. Por cada denuncia que recibimos le enviamos una copia al suceso, y por cada indicación que hacemos del paciente, por ejemplo, cuando lo reconocemos como laboral, cuando le indicamos reposo, cuando le indicamos alta médica o alta laboral, o cuando consideramos que tiene una secuela, cada una de esas informaciones es enviada de manera electrónica a nuestro fiscalizador, y por lo tanto nuestro fiscalizador conoce la ruta que tiene cada uno de los casos dentro del sistema, ¿ya? Con este esquema lo que hacemos es una gestión de cada uno de los casos, recuerdo a los estándares, y los estándares los construimos con información de estándares extranjeros que existen, pero también con el comportamiento de nuestros propios profesionales, que en el agregado de casos atendidos en los distintos años podemos ir construyendo un comportamiento de las indicaciones que hacemos en nuestro país y en nuestros afiliados respecto a estos mismos estándares. Creemos que es fundamental tener este esquema de gestión de los casos desde su calificación, que es una diferencia en nuestro sistema, pero sobre todo durante la atención, tanto clínica como de duración de tratamiento, porque además en nuestro sistema está indexado la duración, la prima para los empleadores está indexado a la siniestralidad, a los días perdidos. Por lo tanto, el sistema tiene incentivo en buscar ser eficiente tanto en la asignación de cuáles casos corresponden como laborales, por eso está definido en la ley, pero como también en la duración de los tratamientos, que es algo esencial y que es la materia que hoy día se busca. Desde ahí lo que podemos compartir es más bien que cada caso tiene un carril, cada órdenes de reposo se asignan a un caso, eso nos permite ver la duración total, cada uno de esos casos se reportan a la autoridad, y además de eso, frente a cada uno de los casos tenemos estándares de tratamiento que incluyen la duración de los reposos y un equipo que está supervisando y dando feedback a los médicos en caso que existan diferencias, pero también existen instancias de control que nos permiten ver, por ejemplo, frente a situaciones de prolongación del reposo, cuál es la razón de la prolongación y si es necesario el paciente que requiere más reposo, nosotros le asignamos más reposo, porque nuestro objetivo es la recuperación integral de las personas para volver al trabajo. Y ahí un punto que se menciona también es que los sistemas tienen que considerar como parte de los objetivos que las personas vuelvan al trabajo. Lo que hemos visto es que cuando los sistemas, antiguamente las concepciones como más de mantener a las personas fuera y no buscar activamente la recuperación al trabajo, hacen que se pierdan y se afecten las esferas psicosociales, y por lo tanto empiezan a medicalizarse una serie de problemas que son de otro ámbito por cambio en las condiciones de rol, etc. Entonces, el enfoque general del proceso es que aquellos casos que son calificados como laborales se haga un seguimiento de ellos, ¿ya? Y se evalúe el cumplimiento de estos estándares. Obviamente, los recursos de tratamiento médico están a disposición de ese proceso, y por lo tanto lo que hacemos es alinear esos recursos para que las personas puedan obtener su tratamiento, el reposo necesario para el tratamiento en el tiempo óptimo, y que puedan volver a sus lugares de trabajo. A continuación, con esa breve explicación de cómo funciona el sistema, le voy a pasar la posibilidad de complementar esta presentación a Paulina Cuadra del IST y a los comentarios de la gente. Le pedimos ahí que se puedan comprimir, porque tenemos otro proyecto que y ojalá terminar de votarlo en general hoy día. Así que, adelante. Buenos días, presidente, senadores. Complementando rápidamente, ¿cierto? Nosotros, el sistema de salud laboral, ¿cierto?, protege a todos los trabajadores, ya que hoy día tanto los dependientes, los funcionarios públicos, trabajadores de casa particular, temporeros en el fondo, ¿cierto?, temporales, y trabajadores independientes, ¿ya? Y eso en el fondo es importante. Lo que comentaba, ¿cierto?, el doctor Jaramillo, que este sistema que lo integra, ¿cierto?, el asegurador y el prestador. Estamos alineados con los incentivos, y también afecta a, las empresas. Es decir, nosotros, aparte de tener que aplicar los protocolos de tratamiento, ¿cierto?, y que buscamos efectivamente la recuperación en el menor tiempo posible, que es lo que buscan los sistemas de salud laboral en el mundo, ¿ya? Esto se trabaja muy en conjunto con la empresa, ¿ya?, o con el empleador.
Es decir, nosotros trabajábamos sobre los riesgos que existen en la empresa. Por tanto, cuando un trabajador se accidenta o se enferma, lo que nosotros vamos haciendo es asesorar a la empresa, ¿cierto?, en minimizar dichos riesgos. Por tanto, la persona no se va enfrentada. Y eso creo que también es un elemento relevante en el sistema de salud laboral que no necesariamente lo tenemos en el sistema de salud común. En el sistema de salud común, la persona puede seguir enfrentándose al mismo riesgo. Por tanto, no hay ahí un incentivo a recuperación en el fondo, ¿ya? Que es un tema que se puede abordar. ¿Ok? Disculpa, Tito, si quieres le das la próxima. Adelante. Ya, ok. ¿Y cómo impacta el sistema de licencia del sistema de salud común sobre el sistema de salud laboral? Como ya explicó, ¿cierto?, el doctor Jaramillo, estos sistemas, nosotros en el sistema de salud, las licencias médicas en el sistema de salud laboral no están consideradas. Nosotros hablamos de lo que se llama reposo laboral, ¿ya?, que es un sistema distinto. Si bien también es pago, obviamente, de los días de reposo, ¿cierto? Funciona similar, pero no es un prestador externo el que entrega las licencias. ¿Cuándo sí nos aplica el que sea un prestador externo, un médico en el fondo que no está dentro del sistema de las mutualidades? ¿Ya? Es cuando tenemos una licencia que se llama de salud, ¿cómo se llama? Un artículo 77 bis, que es lo que explicaba en un momento, ¿cierto? Que en el fondo sí del seguro de salud común, tanto ISAPRE o FONASA considera que el caso que ellos recibieron una licencia es de origen laboral, nos envía a través del artículo 77 bis, ¿cierto?, que nosotros nos hagamos cargo de este caso. ¿Qué significa eso para nosotros? Nosotros tenemos que analizar el caso dado los protocolos que nosotros tenemos. Por tanto, ahí se analiza si el caso es laboral o común, según los protocolos, ¿ya?, para poder nosotros determinar, si bien nosotros determinamos que el caso es laboral o común, si nosotros determinamos que el caso es laboral, asumimos obviamente lo que corresponda, ¿ya?, lo que es el tratamiento, lo que es el reposo y la recuperación, pero si el caso es común, la verdad es que nosotros debemos apelar frente al suceso, enviando toda la documentación, es decir, nosotros enviamos la ficha clínica, toda la información que corresponda para que el suceso tome una decisión, ¿ya?, según los protocolos. Un 70%, más o menos, ¿cierto?, de los casos son calificados, porque el que califica, en rigor, nosotros enviamos los antecedentes, nosotros decimos, esta enfermedad es de origen común, ¿cierto?, y el 70% de esto es calificado como no laboral por parte del regulador. Es decir, dice, efectivamente, este caso corresponde que sea atendido por la salud común, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos implica a nosotros? Implica un pago de estas licencias mientras se ratifica la cobertura, ¿ya? Y obviamente que la recuperación de esos dineros es sumamente difícil de hacer. Ahora, los casos tampoco es que sean demasiados para nosotros, lo que son los artículos 77 bis, ¿cierto? En general, es un tema que se regula bastante bien, ¿ya? Y por último, quiero dar la palabra a Cristóbal Cuadra, que es gerente de asuntos jurídicos de la Asociación Chilena. Adelante. Muchas gracias. Solamente, señor presidente, comentar dos cosas en forma muy breve. Decir que nosotros ya hemos dicho aquí que el sistema de salud laboral, a diferencia del sistema de salud común, no tiene, entre otras cosas, copago ni carencia, como se explicó hace unas pocas intervenciones atrás. La carencia a veces genera incentivos inadecuados para que se extiendan licencias por más tiempo del necesario. Y recalcar el hecho de que este sistema, al estar integrado, tiene el efecto virtuoso de que siempre se busca dar el reposo correcto. Todos hemos vivido en algún momento la experiencia de ir a una consulta médica y que el doctor nos pregunte cuántos días más o menos, dentro de un rango de días, nos acomoda más o nos acomoda menos. Bueno, en las mutualidades, el doctor, al ingresar el reposo en el sistema, ese reposo ya está protocolizado, es decir, un esguince grado 2 se trata de la misma manera en una persona de cierta edad sin comorbilidades o con comorbilidades, tiene asignado un número de días de reposo. Eso no quiere decir que el doctor no pueda dar más o menos días, pero si quiere dar más o menos días que el protocolo asignado, o lo definido, o lo parametrizado, como explicaba el doctor Jaramillo, tiene que justificarlo. Y eso retroalimenta el sistema para que se enriquezca y vaya evolucionando en el tiempo. Pero el doctor tiene que justificarlo. Ese solo hecho hace que los reposos en el sistema de salud laboral sean, por regla general, más adecuados que en el sistema de salud común. Y lo otro que opera muy bien es que, como nosotros estamos integrados y somos el prestador y el prestador médico y el asegurador,
tampoco nos conviene dar menos reposo, porque eso nos va a significar una alta prematura que va a implicar un reingreso del paciente en nuestros servicios y nos va a terminar saliendo mucho más caro ese tratamiento. Entonces, este sistema sí tiene incentivos en ese sentido, al no tener carencia y también a dar los días de reposo que corresponden. Y finalmente, solo una reflexión muy breve. Muchas de las personas que están con licencia en nuestro país, sobre todo en el sector de salud pública, están en listas de espera quirúrgicas o en listas de espera de consultas de especialidad. A veces 3 o 4 meses de licencia, señor presidente, de una persona que está en el sistema de salud pública, financian su intervención quirúrgica. Y en ese sentido nosotros creemos que esta comisión debería tomar un rol preponderante en lo que se refiere a la ley de presupuesto para acometer la lista de espera quirúrgica y de consultas de especialidad, y pueden contar con nosotros las mutualidades en ese sentido para cooperar con el sistema de salud público en la resolución de esas listas de espera. Creemos que esto no ha sido abordado adecuadamente en el actual proyecto de ley de presupuesto. O sea, no hay una glosa específica para listas de espera. Y creemos que ahí hay un problema bien relevante y que no solamente sirve mirar un tema en particular como el otorgamiento de licencias médicas con manifiesta falta de fundamento, que está muy bien que se acometa eso y se dé más atribuciones al regulador, pero también hay que mirar el sistema en su conjunto. Solamente eso, señor presidente. Muchas gracias. Se agradece. A ver, yo quiero sugerir lo siguiente, por la premura de la hora y porque tengo interés también de que podamos poder comenzar a tramitar el tercer proyecto. Entonces, porque fue un compromiso nuestro, más allá de que podamos citar quiero citar mañana de 3 a 4 de la tarde, hasta todo el despacho de todos los proyectos que hemos visto, incluido el tercero. Entonces, quisiera poner primero en votación, tal como señalamos, mamografía, el proyecto que está en primer lugar de la tabla, que ya lo revisamos, que vimos opinión por parte del Ejecutivo, que hay que hacer un ajuste por parte... No, el Ejecutivo no propone ningún ajuste. Lo que propone es la Secretaría de la Comisión, propone un tema de redacción, simplemente, así que... presidente, cuando estuvieron discutiendo ese proyecto. Sí, adelante. Yo no sé si se comentó respecto a la continuidad asistencial respecto a eso, porque evidentemente ahí hay una... Porque yo creo que es importante incentivar todos los mecanismos para que se puedan realizar los exámenes las pacientes, particularmente por la alta prevalencia que existe de cáncer de mama en Chile. Pero me parece que es importante ver de qué manera se da una continuidad de tratamiento. ¿El Colegio Médico opinó algo respecto a este tema o no? Porque me parece que... El Ministerio de Salud opinó sobre el particular. ¿Y el Colegio Médico no? No. Porque al final le estamos quitando de alguna manera una facultad también a los médicos. Sí, que a mí lo que me gustaría entender un poco es desde el punto de vista de la continuidad clínica de un tratamiento. He recibido obviamente algunas observaciones respecto a esto y quizás para pedirle opinión muy restringidamente sobre ese punto de la continuidad de tratamiento al Colegio Médico. Y me gustaría escuchar también a los autores. Yo no vine a esa parte de la sesión donde lo vieron. Me gustaría, antes de despacharlo tan rápido. Todas las órdenes de las mamografías vayan a ser sin orden médica. Estamos diciendo que solo para mujeres de 50 años o más, cada 3 años, cuando lo piden, puede hacerse sin orden médico. Y eso además porque hay una serie de fundaciones que hoy día están prestando ese servicio de manera gratuita. Entonces tenemos un problema de... Y la continuidad de tratamiento, ¿podremos indicar alguna cosa para que se obligue en el fondo a poner en conocimiento del equipo médico que le corresponda a esa persona, ya sea derivación a su red de atención primaria o lo que corresponda, para que haya una consecuencia de eso? No sacamos nada con que se haga el examen y se haga continuidad de tratamiento. Cuando el examen sale sospechoso y hay una clasificación... Sí, póngale ahí, presidente. Cuando el examen sale sospechoso en una mamografía y hay una categorización de sospecha, de inmediato es derivado a auge para confirmación de diagnóstico y sigue todas las etapas. Es automático. Automático. Eso no tiene hoy día una definición aparte. Perfecto. No es necesario incorporarlo a la ley. Entonces. Se notifica y empieza el ritmo auge al tiro. Ok. Así que mejor... En votación. A favor. O apruebo el lenguaje antiguo.
Con el ajuste que estaba planteando la Secretaría de la Comisión. Quiero hacer la prevención de lo que sugerimos. Los autores pusieron o proponían, tienen en su carpeta el comparado y también está siendo exhibido, las y los beneficiarios, comillas, os beneficiarias que soliciten realizarse. La Secretaría propone utilizar el mismo lenguaje que tiene el artículo vigente, que es los beneficiarios. Bien. Simple, porque por un Sí, está tema de bien. hermenéutica puede provocarse un problema de interpretación. Entonces, con ese acuerdo se pone en votación. En general, y en Sí, es unánime. Si lo que yo le pediría, presidente, igual que eso lo enviemos como una deferencia al Colegio Médico. Para efectos de que yo El entiendo que Colegio hoy día se Médico estaba excusaron por invitado otra hoy razón. día, Sí, por que se otro- excusaron. Sí, hubiese sido importante que nos hubiesen dado una opinión respecto a esto, pero... Vamos a tener oportunidad, Sería seguramente. importante eso, tener la porque oportunidad además, de que lo porque opinen además el antes de la Ministerio de votación. Salud tendría que eventualmente, si es que si eventualmente, por ejemplo, para la recuperación de costos, si es Créame, que créame, doctor, no fuera- que en algunas cosas sí, pero no en todas. Presidente. Sí. Mira, acá hay un médico, Con mucho respeto, este es un tema que hemos conversado. en el Ah, Colegio viste, Médico. mira, viste. Dado que se trata de un examen preventivo, el principal objetivo es acceder al universo de las beneficiarias o beneficiarios. Escucha, Por lo está de tanto, en este caso, la orden médica es una restricción. Y tal como decía el senador Castro, los laboratorios, o en este caso los centros de radiología, están obligados a notificar el resultado crítico, que en este caso es el caso de sospecha de un examen alterado de cáncer, y ahí se debe activar el protocolo a través de una notificación GES que debe ser realizada en el centro imagenológico. Por lo tanto, solamente precisar que el liberar el uso de la orden de mamografía es una tremenda medida desde mi punto de vista y el punto de vista del Colegio Médico para lo que es el examen de salud preventivo. Ahora, la única precisión que habría que hacer es que por ahí había un comentario desde el Ministerio de Salud que esto se hiciera cada 3 años. Yo ahí creo que la comisión debiera consultar a las sociedades médicas, por ejemplo la de mastología, porque los consensos nacionales e internacionales para screening o búsqueda de cáncer mamario lo hacen una vez al año, no cada 3. Y eso me parece que es relevante porque no tendría sentido estar verificando si la paciente se hizo el examen hace 2 años y ahora necesita orden para hacerse otro. La idea es que si la paciente acude a hacerse el examen preventivo pueda hacerlo sin burocracia. Muy bien. Me imagino que sí. Ministerio. Dos cosas muy breves, presidente. Por su Pero vamos a dejar abiertas las 2 votaciones para que las deje consignadas el senador Juan Luis Castro, que tiene que retirarse. Dos cosas. Sí. 2 cosas muy breves, presidente. La votación de este primer proyecto de ley que estamos viendo, el tema de la mamografía, el artículo 138, el que se está modificando, el inciso segundo señala que para su inclusión el examen de medicina preventiva pone una serie de requisitos y dice que el Ministerio de Salud definirá, entre otros, procedimientos, contenidos, plazo, frecuencia del examen, condiciones equivalentes, etcétera, etcétera, y habla de una serie de condiciones. Eso se hace cargo en parte de lo que plantea el senador Macaya. Y respecto a lo que plantea el señor Ignacio Torres, representante del Colegio Médico, señalar que si desgraciadamente si cambiamos la frecuencia del examen de medicina preventivo, eso va a derrogar el gasto fiscal. Y por lo tanto, con la ocasión de este proyecto de ley, no podemos verlo. Pero sí entendemos perfectamente claramente que esto es un tema en constante conversación y discusión, y por lo tanto, abierto, digamos, ese tema también. Pero con la ocasión de este proyecto no podemos. Ok, tendremos que buscar un instrumento al presidente del Colegio Médico para que en definitiva podamos cambiar la frecuencia, pero por lo menos esto es un avance sostenido y que tenemos facultades los parlamentarios, porque no tenemos facultades respecto a las materias que involucran gasto fiscal. En votación entonces está el voto del senador Juan Luis Castro. Lo tomé, sí. En relación al proyecto de licencias médicas, senador Macay, ¿cómo vota? Favorable. A favor, sí. El senador Castro ya dejó su voto. Y el senador Chehuán. A favor. A favor, 3 votos a favor, 0 en contra. Aprobado en general la iniciativa. Muy bien. Nos falta... ¿general en particular? No, el de arriba, el primero. El primero general en particular. El segundo solamente está aprobado en general. Estaba diciendo licencias médicas. Y vamos a pedir, licencia médica, en caso de licencia médica vamos a pedir que la sala nos autorice para generar un plazo, o sea, que nos autorice para tramitarlo en general y en particular y generamos un plazo de indicación. ¿Y el seminario, presidente, usted lo va a tramitar? ¿Perdón? Perdón.
Podemos perfecto. Presidente, y el tema del seminario que había comentado lo vamos También, a implementar. lo vamos a pero tiene que implementar. ser luego, yo creo que Sí, sería no, un paralelo par de a la- semanas más. Si tenemos la próxima semana otro seminario sobre enfermedades poco frecuentes. Sí, sí, sí. Y luego la semana siguiente deberíamos también tramitar el tema de las licencias médicas. Perfecto. Entonces, damos por aprobado ambos proyectos, tanto el proyecto que establece eximir de órdenes médicas para las mamografías, para el examen preventivo, que es un avance sustantivo que nos han pedido justamente las fundaciones, que va en la dirección correcta de atender la que es la principal causa de muerte en nuestro país. Lo damos por aprobado en general y en particular. Y respecto del proyecto de licencias médicas, lo damos aprobado en general. Como es artículo único, lo que vamos a generar es inmediatamente un plazo de indicaciones para empezar a trabajarlo ya en particular. Démonos un plazo lo suficientemente potente que nos permita entre medio tener el seminario para escuchar de nuevo a todos los actores, y vuelvo a reiterar que a todos aquellos que hicieron presentaciones nos puedan acompañar a esas presentaciones. Presidente, Están pendientes la asociación de ISAPRE respecto a ese proyecto, Gonzalo Simón, y está pendiente también la directora de la Fundación Politopedia, señora Victoria Bemón, que nos pidió también audiencia para este efecto. Entonces, tenemos la posibilidad, es por la hora y porque estamos sin quórum, tengo mis temores. Me gustaría que respecto al tercer punto de la tabla nos informara qué ocurrió al asesor del Ministerio de Salud. Sí, es que yo quería hacerle un comentario, presidente, porque como estamos legislando rápido y en general en particular, a ver, respecto, a propósito del punto que levanta quizás antes de la sala nosotros podríamos estudiar dos aspectos que estaba revisando respecto al tema de las mamografías, que yo lo comparto como un tema relevante. Primero, la cantidad de exámenes que se puedan hacer durante un año, porque evidentemente acá cuando uno lo incorpora a la red pública, si una persona se está realizando varias mamografías en un periodo calendario acotado, evidentemente eso puede ser quizás un tema que podría significar un abuso de la norma. O sea, creo que sería importante también ponerle algún límite, y creo que sería importante analizarlo como una eventual indicación antes de que esto se discuta en la sala. Y lo segundo tiene que ver también con que yo me imagino que esta es parte de los protocolos con los que se aplica la radiología hoy día, pero fundamentalmente para aquellas mujeres embarazadas, el tema de la seguridad. A mí me pasa exactamente lo mismo, yo creo que a otros parlamentarios. Muchas veces hay estos operativos que son gratuitos y que son importantes, sacarle la burocracia de lo que significa la orden médica. Yo en eso el principio ordenador lo comparto. Si el tema es que esto no signifique, para efectos del presupuesto de FONASA, para el presupuesto de lo que significa quizás tener más de una al año, no sé, yo creo que habría que, y por eso pedía quizás una opinión un poquito más especialista. Entiendo que ha sido compartido por el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, me deja una tranquilidad en ese sentido, y yo votándolo favorablemente, quisiera que estas consideraciones al menos las podamos mirar antes de que esto se discuta en la sala. No tenemos inconveniente, que podamos hacerlo. Y por tanto debiéramos pedir la opinión del Colegio Médico nuevamente para este efecto. Debiéramos fijar un plazo de indicaciones. Yo propongo el lunes 28 de noviembre para el proyecto de ley de licencias médicas, lo que da un espacio de tiempo no solamente para presentar justamente las indicaciones, sino que además vamos a incorporar el voto del senador Iván Flores a ambos proyectos, si les parece. Ok. A ambos proyectos, 4-0, ambos proyectos, unánime. Y por tanto dejaremos una plazo de indicaciones para el 28 de noviembre respecto de este proyecto de ley. Yo vuelvo a insistir a aquellos que hicieron presentaciones respectivas que pudieran enviarlas oportunamente a la comisión para poder incorporarla a la historia fidedigna de establecimiento de la ley. Senador Flores. Perdón, presidente, antes de cerrar, tuve que salir, había un llamado urgente de la región. Presidente, yo solamente quiero decir, si pudiéramos avanzar independientemente de la votación en general que hemos tenido, en que podamos transitar hacia licencias justas, evitar los fraudes o los malos negocios y los pagos oportunos. Yo creo que son las tres cosas Esos son los tres principios, la ciudadanía. Son los tres principios sí. en los que abordamos. Sí, estamos perfectamente de acuerdo, senador Flores. Y seguir felicitando a las mutualidades, presidente. Y por último, si usted me lo permite, como no hubo puntos varios, dos cositas nada más.
insistir en la solicitud de audiencia de la Federación Nacional de Técnicos de Enfermería a nivel superior por el tema de la asignación técnica y la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile por el tema del personal crítico. Sí, a los primeros los recibí. Sí, y lo que estuvimos hablando, para que usted esté enterado, senador, es que la semana pasada ellos nos pidieron y el Ministerio estaba de acuerdo en buscar una fórmula para poder zafar el tema del ingreso al Código Sanitario. Y como este tema se va a demorar, según tiene fechas de 18 y 19, bloquea la ministra y el Ministerio para poder abordar el tema. Pero tenemos una salida, presidente. No, pero eso, es que hay una salida. Lo que nos está planteando es que separemos el proyecto. Eso es lo que planteó el Ministerio la semana recién pasada, pero les sugiero que lo veamos después de la sesión para ver cómo administrativamente lo vemos, para que nos permita, respecto a aquellos que no hay discusión, poder despacharlo de manera rápida. Hay una solución que lo conversaremos porque lo estuvimos viendo con Jaime antes de la sesión y creo que es lo que permite destrabar, presidente. Entonces, veámoslo ahora para que lo podamos traer la próxima sesión, ojalá. Digamos. Ok. Estamos con problemas ahora de quórum. Me gustaría que usted me explicara, asesor del Ministerio, Jaime, qué ocurrió respecto al tercer proyecto, porque yo lo voy a poner en tabla mañana de 3 a 4 hasta total despacho. Presidente, cumpliendo el acuerdo que tuvo la comisión, nosotros extendimos una cordial invitación a todos los actores para una reunión que suscitamos el día viernes pasado a las 11 de la mañana. En esa reunión compareció el Ministerio del Trabajo, la SECPRES, el representante de la agrupación de trabajadores y también el Ministerio de Salud. Y básicamente en esa reunión no se recibió ninguna, y también, por cierto, asesores, digamos, de estos senadores. En particular, digamos, el asesor, digamos, suyo, el senador Castro, y también del senador Flores. En particular, no hubo ninguna crítica a las indicaciones, no se plantearon nuevas inquietudes tampoco, y por lo tanto nosotros como Ejecutivo lo que mencionamos en ese caso es que habíamos presentado no una sino dos indicaciones, la primera con el fin de salvar la inadmisibilidad y la segunda con el fin de recoger las observaciones que nosotros habíamos escuchado en estas audiencias luego de que usted tuviera bien recibir a todos los actores involucrados. Y todo lo que se escuchó acá trató de ser procesado para tratar de ser presentado con una indicación. No tenemos más indicaciones que hacer, el plazo está por lo demás vencido y por lo tanto, presidente, nosotros disponibles para votar este proyecto cuando ustedes lo estimen. Entonces, hagamos lo siguiente. No tenemos quórum ahora. Mañana de 3 a 4 hasta total despacho del proyecto en cuestión. Si le parece, senador Flores, porque no podemos seguir dilatando este tema. No tuvimos el quórum inicial, llegó el quórum cuando ya había comenzado la presentación del segundo proyecto y por tanto esperamos que mañana de 3 a 4 insistir en que todos los senadores y senadoras concurran y lo evacuemos de esta comisión hasta total despacho. Y me gustaría pedirle la excusa a don Gonzalo Simón, que está también presente, de la Asociación de ISAPRE, para escucharlo, si le parece mañana, pero después del trámite de este proyecto, que está en tercer lugar, porque yo diría que, o derechamente poder citarlo, si le parece, la semana siguiente, el próximo martes, para concentrarnos solo el miércoles en el proyecto de descanso reparatorio, que a mi juicio es indispensable sacarlo de manera pronta y rápida. Gonzalo, si es posible, que pueda venir el próximo martes, ¿es posible? Sí, presidente, muchas gracias por esta invitación. Entendemos que efectivamente tienen muchas labores que realizar, muchos proyectos que ver y por lo tanto entendemos absolutamente el problema del tiempo. Y felices y sin ningún problema de poder participar el próximo martes en la comisión normal para poder exponer respecto a este tema que nos parece tremendamente importante, urgente en tomar medidas. Como podemos ese proyecto tramitarlo en general y en particular y tenemos plazo de indicación hasta el 28 de noviembre, ese proyecto lo vamos a poner en tabla para el solo efecto de escuchar a la Asociación de ISAPRE y también a la señora Victoria Bemont, que nos pidió audiencia, y luego tendremos la sesión ordinaria y mañana, como único punto de la tabla, el proyecto de descanso reparatorio para los trabajadores de salud, justamente para despacharlo totalmente. Vuelvo a insistir, citábamos hasta total despacho para este efecto.
habiéndose cumplido la hospitalización, esta se levanta.